Ok, muy bien. Bien, pues esta es nuestra cuarta clase, me parece, de teoría electromagnética. Todos pueden ver el documento de OneNote, ¿verdad? Yo lo veo. Perfecto. Déjenme borrar esta parte para que no nos estorbe aquí. Bien, pues vamos a continuar ahora con otros preliminares matemáticos que son importantes para el desarrollo de la teoría electromagnética. En este caso me refiero a lo que es las funciones generalizadas, ¿no? Las funciones generalizadas, ¿ok? Y una de las funciones más destacadas es lo que se llama la función delta de Dirac, o la función delta. Es muy útil para expresar la densidad de materia o de carga, o en términos de la delta, se expresa la densidad de carga, dado que la materia es granular, digamos, la materia está compuesta de partículas que están ubicadas en cierta posición, entonces uno puede aprovecharse la función delta y de las propiedades para poder expresar la densidad, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver, un poquito más adelante vamos a ver cómo se expresa, ¿no? La densidad, etcétera, ¿no? Pero bueno, el punto fundamental es que en el caso de la delta, digamos, en el caso unidimensional, esta está definida a través de una propiedad de filtración, ¿sale? Que al final de cuentas es esta identidad y se define a través de una función de prueba arbitraria, que es esta función que está aquí, ¿no? Entonces, de filtración en el sentido de que eh, los puntos imagen, digamos, que tiene esta función f de x, solamente se filtra uno, que es el fx'. Eso es lo que hace, digamos, la función delta de Dirac. Digamos, es, digamos, en el mismo sentido, la integral. Eh, entonces, digamos que yo voy tomando en cuenta todos los puntos de la función f de x en su imagen, ¿ok? Y lo que hace la delta es ignorar todos, excepto uno, ¿no? Que es el que corresponde con la función evaluada en x', ¿no? Entonces, no es una función ordinaria, ¿no? En ese sentido, porque, pues, claramente no se puede clasificar como una función y por eso se le llamó como función generalizada, ¿no? O sea, es decir, no, la manera en cómo se puede definir esta función, ahorita vamos a verla, ¿no? Digamos, no la manera, sino más bien la manera de entender, ¿no? Cómo es la función, porque la definición es básicamente la propiedad de filtración, ¿no? Esta es, digamos, la definición. Y una manera informal de ver lo que es la delta es pensarlo de esta forma, ¿no? Como eh, decir delta x es igual a cero para todos los puntos x que son distintos de cero, ¿vale? Pero mientras cumplas con esta propiedad, que es justamente la misma propiedad de filtración, ¿no? Para la función de prueba uno, digamos, ¿no? Entonces, digamos que todo, en cierta forma, una manera de imaginarlo, ahorita vamos a ver. Entonces, para entender, digamos, la función delta, que es realmente cómo se verifican sus propiedades de la función delta, es a través de un límite de una sucesión, ¿no? Aquí es límite de sucesión de funciones, ¿okay? Lo que requerimos, digamos, para poder, poder entenderla, ¿no? Entonces, límite
de sucesión de funciones, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, resulta que puede haber muchas funciones, muchas sucesiones más bien de funciones, que den lugar a la delta, ¿no? Digamos, no hay una sola sucesión que nos dé lugar a la delta, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, se muestran, pues, 3 ejemplos, ¿no? De sucesiones que dan lugar a la delta, ¿no? Por ejemplo, esta función seno de mx sobre πx, ¿no? Es una función que en la medida en la que m va a infinito, obviamente bajo la propiedad de filtración, cumple con la propiedad de la delta. En otras palabras, si yo tomo, por ejemplo, la integral de x, ¿okay? De una función f de x, ¿okay? Y aquí sustituyo esta expresión, seno de mx sobre πx en el límite, cuando x va a 0, cuando m va a infinito, o sea, como límite de sucesiones. Entonces esto es igual al f de... En este caso, como está en x nada más, pues sería f de 0, ¿no? Si esto está entre menos infinito e infinito, ¿no? Entonces, uno puede, por ejemplo, agarrar alguna función de prueba y verificar esta integral, calcular esta integral y probar que justamente esto nos va a dar igual a 0, porque después de hacer esta integral, pues se puede evaluar la sucesión con los métodos que ustedes conocieron en cálculo 1, por ejemplo. Entonces, y si uno grafica estas funciones, por ejemplo, tomamos, por ejemplo, esta representación, ¿vale? Por acá, pues esto de acá es una función gaussiana. O sea, lo que tú tienes ahí es una función que es gaussiana, de hecho, con este factor que está aquí, esencialmente está normalizada. Son funciones gaussianas, pero no me está saliendo aquí. Vamos a ponerla de verde. Vamos a ver si me sale mejor. Más o menos así la función gaussiana, dependiendo del valor de m, ¿no? En la medida en la que tú vas aumentando el número de m, pues esto de acá se va haciendo cada vez más picudo, y de hecho más arriba también. Aumentamos el valor de m, y este de acá va agarrando una forma de esta forma, ¿sí? ¿Vale? En la medida que m va hacia infinito, pues esto de acá se va a pegar mucho en esta parte del eje, se va a subir, y esto de acá se va a subir hasta infinito casi, bueno, en el límite. Entonces de aquí es el sentido, ¿no? De que solamente toma este valor, ¿no? Y los demás, pues son cero, digamos, ¿no? Entonces es una manera intuitiva de entender lo que sería la función delta de Dirac, ¿no? Y bueno, con esta definición y la propiedad de filtración, o sea, dada una sucesión de funciones que cumplan con la propiedad de filtración, ¿no? Pues ya de ahí tú puedes probar toda una serie de propiedades que tiene la delta, ¿no? ¿Vale? Entonces, como les digo, no necesariamente tiene que ser una de estas sucesiones, puede ser cualquier otra sucesión. O sea, no hay una única sucesión que te dé lugar a la propiedad de filtración, ¿no? Que define la delta, ¿no? Entonces, con cualquiera que tú agarres, tú puedes verificar alguna de estas identidades. Por ejemplo, agarremos esta identidad, creo que viene incluso de tarea. Esta se puede verificar fácilmente con una de las identidades, ¿no? Porque, digamos, yo lo que tengo es la integral x en infinito de una función de prueba, y acá voy a poner delta de x, ¿no? Entonces, bueno, el sentido que yo lo quiero dar es a la otra, ¿no? Digamos, quiero ver una identidad para
AX, ¿ok? Entonces, pues yo no sé exactamente quién es delta AX, ¿no? Pero lo que sí sé es su representación en una sucesión, ¿no? Entonces, las sucesiones, pues ya son sucesiones de funciones ordinarias. Entonces, yo lo que tengo aquí es f de x, y acá tengo una sucesión que va a depender de x, donde estos elementos de la sucesión, pues son funciones ordinarias. Entonces aquí, pues esta integral ya la conocemos, ¿no? O sea, es decir, ya podemos utilizar propiedades de estas integrales porque estas son funciones ordinarias. Entonces, en particular, pues hacemos un cambio de variable, ¿no? Entonces llamamos simplemente a y igual a x, ¿no? Y al hacer el cambio de variable, entonces, pues obviamente va a haber aquí eh, una composición, ¿no? Voy a tener lo mismo, límite cuando n va a infinito, de, bueno, va a ser de y sobre a, ¿ok? Y aquí voy a tener la composición con este mapeo, ¿no? En este caso, bueno, pues va a ser simplemente la función evaluado en x sobre a, ¿no? Perdón, y sobre a. Pero bueno, esa es otra función de prueba, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Y este de acá va a ser la sucesión evaluada en y. Y entonces, este es un número, sale de la integral y ya el sentido que tiene este límite, ya sabemos que esto de acá es exactamente lo mismo que la integral en y, menos infinito infinito, de la función y evaluada en a, de la delta en y, ¿no? Entonces, pues en este sentido, digamos, bueno, claramente cuando haces el cambio de variable aquí, pues sí requiere que esto de acá sea positivo, ¿no? Porque de esta manera cambia aquí pues aquí debe ser el valor absoluto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, podemos tomar simplemente, pues, la función 1, ¿no? Por sencillez. Entonces, de esa manera se concluye que delta AX cumple con lo mismo que cumpliría 1 sobre A delta de Y. Ese es el sentido, ¿no? Porque este factor, digamos, que está aquí, pues lo puedes introducir acá. Y entonces, digamos que las mismas propiedades que tiene delta Y sobre A, bueno, aquí pues le puedo cambiar el nombre, ¿no? Le puedo poner X, o sea, digamos que agarro yo la función f igual a 1, f de X se llama igual a 1, y acá este Y es una variable muda, entonces le puedo llamar de otra forma, ¿no? Entonces, en realidad aquí debería poner este, X, ¿no? Bien, entonces, digamos, de esa manera se pueden verificar algunas de estas propiedades, ¿no? Aquí hay otra de las propiedades. Por ejemplo, esta propiedad, pues expresas tu función delta como la sucesión, sacas el límite de la sucesión, la derivada de cada función, pues ya es una función ordinaria, tomas una integral por partes, ¿vale? Y bueno, asumiendo que, bueno, justamente como estas funciones de la sucesión decaen a cero en infinito, ¿no? Porque tienen esa estructura, ¿no? O sea, estas además, cuando X va, pues justamente, ¿no? Lo que tiene aquí en esta definición, cuando X es distinto de cero, pues es cero, ¿no? Entonces, cuando yo tomo aquí la integración por partes de estas sucesiones, pues en infinito
momento eso es cero, ¿no? Entonces no hay ninguna constitución de la frontera, lo que quiero decir. Y lo que te queda es justamente este signo menos con esta derivada, ¿no? Y entonces ya lo que te queda acá de este lado pues es la delta ordinaria, ¿no? O sea, digamos que lo podemos hacer, es fácil. Déjenme bajar aquí un poquito. O sea, en otras palabras, la identidad que corresponde con dx de menos infinito a infinito, de f de x elevada con respecto a x de la delta. Esto es lo mismo, utilizamos, le digo, una representación en sucesión. ¿Sí? A ver, permítame un tantito, por favor. Bueno, sí. ¿Sí? Este, permítame tantito. Es que también estoy con lo del examen de admisión. Y bueno, entonces teníamos esta identidad. Entonces aquí simplemente lo que tenemos es la integral de infinito a infinito de x. Y acá tenemos derivadas ordinarias o sea, la derivada de funciones ordinarias, ¿no? Una sucesión, nada más que esta depende de x más x. Entonces aquí pues integramos por partes y ya argumentamos de que estas funciones de sucesión se van a cero suficientemente rápido, ¿no? Entonces voy a tener límite cuando n va a infinito de con un signo menos de x derivada de f con respecto a x de Sn de x. Entonces tú te fijas aquí ya nada más introducimos nuevamente el límite, ¿vale? Dentro de la integral y esto de acá pues se forma la delta nuevamente y aquí voy a tener la integral de x de f de x de la delta de x.
Esta función, pues, es una función ordinaria. Entonces, de acuerdo con la definición de la delta, esto es simplemente la derivada de f con respecto a x evaluado en x igual a x. Entonces, de esa manera pueden ustedes verificar todas estas propiedades sin problema alguno. Bien, hay otras identidades muy útiles, por ejemplo, esta que está acá, ¿okay? Que tengo aquí la delta de una función g de x arbitraria. Resulta que esta se puede expresar como la suma de deltas evaluados en el opus o en las raíces de esta función g de x. ¿Okay? Estas, estas xn, están acá, son las raíces de esta función. Pero debe tener la propiedad de que g' evaluado en esas raíces sea distinto de cero, ¿no? Entonces, esto de acá, pues, en otras palabras, esta identidad funciona para funciones que sean por lo menos una vez diferenciables, ¿okay? Y que su derivada no se anule justo en donde son las raíces, ¿no? En otras palabras, digamos, si yo tengo una función como de función, por ejemplo, x cuadrado menos a cuadrado, ¿okay? Esta función g de x, déjame ver aquí. Digamos que yo tengo la función g de x igual a x cuadrado menos a cuadrado. Entonces, las raíces, pues son 2, ¿no? 1 igual a y 2 igual a menos a. ¿Okay? Su derivada, evaluado en cualquiera de estas dos raíces, pues es, por ejemplo, en A, pues dos veces X, ¿no? Pues sería dos veces A. De hecho, si es menos, pues es dos veces. Entonces es el negativo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la expresión de la delta en este caso? Pues lo que tendría sería, déjame, me voy por acá, ¿sí? Yo tendría delta de x cuadrado menos a cuadrado. Esto de acá sería 1 sobre 2a de delta de x menos a menos, ¿no? Porque menos de otro término, delta de x más a. Y esa es la expresión. Entonces, pues ya tomar la delta de esta función es equivalente a esta suma, bueno, esta resta de deltas en los puntos a y menos a. Entonces es bastante práctica, ¿no? La identidad de esta, ¿no? Está acá. Y bueno, cuando se vea ondas electromagnéticas va a ser muy útil esta otra identidad de la delta, que además está relacionada con lo que se llama la relación de completez, en este caso de ondas planas. Relación de completez de ondas planas, porque todo este rollo de las funciones generalizadas es un área de la matemática que se llama el análisis funcional. Aquí todo esto se ve de manera formal, digamos, en el análisis funcional. Y el análisis funcional, pues es parte del cálculo avanzado, digamos, donde ya ven lo que es la noción del espacio de Hilbert, espacios de Banach, otra clase de espacios que son parecidos, digamos, a los espacios vectoriales, pero un poquito más complicados. De hecho, son espacios vectoriales complejos en general y cuya dimensión podría ser infinita, ¿no? Podrías tener un número infinito de vectores. Es como la generalización de los espacios euclidianos Rn, ¿no? Entonces, ese sería el asunto, ¿no? Por ejemplo, estas identidades pues, son muy útiles, ¿no? Para hacer la descomposición de una función
que está definida en todo el espacio de nuestro infinito infinito, en el espacio de Fourier, ¿no? También se tienen estas representaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que cuando tienes una base de funciones, eh, también cumple, digamos, es otra relación de completez, ¿no? Estas ejecuciones, por ejemplo, podrían ser ejecuciones de algún operador elíptico, algún operador diferencial que aparece en las ecuaciones de la física matemática, ¿no? Especialmente aparecen así la base de funciones discretizada cuando tú tienes que el operador, por ejemplo, vamos a pensar en el operador laplaciano, ¿ok? Está definido solamente sobre un dominio que es compacto, ¿no? Compacto, ¿ok? Entonces, típicamente va a aparecer un conjunto de egenfunciones del operador que, que sea completo, ¿ok? Y la relación de completez justamente es esta, ¿no? Esta ecuación 103, ¿no? Y bueno, ahí hay algunos detalles técnicos o matemáticas en cuanto a la relación de completez, ¿no? Porque tiene que ver con el hecho de que una función, por ejemplo, definida en el dominio, una función definida en el dominio, tú la puedes expresar como una combinación lineal de los elementos del espacio de estos elementos, digamos, ¿no? De estas funciones. Entonces, digamos, la completez se cumple en la medida en la que tú puedas garantizar que, digamos, si yo expreso la función, ¿no? Digamos, f de x y agarro n con algún conjunto de índices, tengo unos coeficientes y de n. Algo así como la serie de Fourier, ¿no? Entonces, de hecho es un ejemplo, ¿no? La serie de Fourier es un ejemplo. Entonces, digamos, en la medida en la que esta función f de x se parezca a esta serie, ¿okay? Cuando yo voy tomando en cuenta todos los índices, pues si lo cumple en un cierto límite, pues quiere decir que este conjunto de funciones es completo, ¿no? Y cuando ocurre eso, tú puedes expresar la delta de Dirac a través de esta serie, ¿no? Ese es el punto. Un ejemplo, bueno, esta identidad que vimos acá, ¿no? Se puede probar, de hecho, fácilmente en el caso unidimensional con una de las expresiones de sucesiones, ¿no? De las definiciones de sucesiones. Y aquí está el cálculo directo que los presenta como ejemplo. Simplemente agarras esta integral, la separas en dos partes, o sea, es decir, la parte que va de menos infinito a cero, y la conviertes en la segunda integral, ¿no? Que está aquí. Simplemente cambiando x por menos x. Y después agregas este límite trivial, digamos, en cada uno de los términos, que sería el límite cuando epsilon va a cero de este término, ¿no? O sea, pues esta integral la puedes hacer fácilmente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay problemas cuando esto de acá, cuando x fuera cero. El problema de hacer esta sola integral es que cuando x va a cero, no está definida, ¿no? O sea, de hecho, en general no está definida, ¿no? Porque son funciones que son oscilatorias. Pero claramente se ve cuando x igual a cero, pues de cero a infinito no tiene ningún sentido, ¿no? Pero yo agrego aquí un epsilon, ¿no? Y promuevo la integral. Puedo hacer esta integral de aquí, de esta manera. Ya no va a haber problemas en el polo, en x igual a cero, porque estoy agregando esta regularización. Y después tomo el límite cuando epsilon va a cero y, mira, esto de acá resulta ser una de las definiciones de la delta de Dirac a través del límite de sucesiones. Entonces, esa es una manera sencilla de probar esto. Bien.
con eso terminamos básicamente lo de deltas. Les digo, no vamos a hacer mucho énfasis, de hecho, a lo largo del curso, de la delta de Dirac. No sé si hay alguna pregunta al respecto de la delta. No, ya hemos visto antes un poco, más o menos. Ah, ok, muy bien. Entonces, en efecto, se convierte en un repaso, ¿no? Sí, así es. Bien, entonces, pasamos al tema del valor principal de una integral y lo que llama la fórmula de Clemens, pero tampoco vamos a hacer mucho uso de este concepto, pero en esencia nada más lo único que quiere decir el valor principal de Cauchy es que cuando yo tengo una integral de menos infinito a infinito de alguna función bien comportada f de x, dividido sobre x menos x0, el valor principal simplemente es la misma integral, pero en donde tú eliminas el punto x0, ¿no? Esencialmente. Entonces, ¿esto cómo lo logras? Pues separa la integral desde menos infinito hasta un poquito antes del x0, ¿no? Y luego después, un poquito después de x0 hasta infinito, ¿no? Entonces, para poder quedarte un poquito antes de x0, pues necesitas agregar este épsilon, ¿vale? Y una vez que ya estas integrales, tomas el límite cuando epsilon va a cero, perdón, y eso es lo que sería la definición del valor principal, ¿no? Otro lugar donde se usa el valor principal es en esta fórmula, que es muy útil cuando quieres hacer esta representación, ¿no? O sea, aquí claramente esta función 1 menos x0 pues tiene una divergencia en x igual a x0, un polo. Entonces tú puedes separar esta, ¿vale? Como el valor principal de esta función más esta delta de, de Dirac, ¿no? Y eso se puede hacer nuevamente utilizando las identidades de sucesión de la delta, ¿no? De Dirac. Pero bueno, como no vamos a hacer mucho uso de estas funciones, entonces déjenme pasar aquí a la función paso, ¿no? Bueno, la función paso también seguramente es una función que vieron en sus cursos de cálculo. De hecho, es una de las funciones de paso, ¿no? Pero bueno, puedes construir funciones de paso más complicadas. Entonces, esta función simplemente tiene la propiedad de que en todos estos puntos de x negativo, ¿vale? Vale 0, aquí no tienes punto, básicamente aquí está abierto el punto. Y luego después para x igual a 1, aquí vale 1, la función vale exactamente 1. Entonces, en ese sentido es una función paso porque pues justamente es como un escalón, ¿no? Una propiedad importante de la función paso es justamente que la derivada de la función paso es una delta de Dirac, ¿no? O sea, le puedes dar sentido a esta fórmula, utilizando las definiciones de la delta, entonces en ese sentido, pues es útil, ¿no? Una representación de la función paso, se pueden dar distintas representaciones, por ejemplo, esta de acá sería una representación, y bueno, una función similar a la función paso es la función signo, ¿no? Que también aparece, es muy común, digamos, en problemas de física. Entonces, la función signo, pues la puedes ver como la derivada de la función de valor absoluto, ¿no? Mientras no tomes x igual a 0 en el dominio, pues esta derivada tiene sentido, ¿no? Porque esta función no es diferenciable en x igual a 0 nada más. Bien. De aquí, pues es muy útil, como les decía, la delta de Dirac, para expresar la densidad de carga o densidad de materia. Y entonces, por lo tanto, pues como la densidad de carga y la densidad de materia pues está distribuida en el espacio o en una superficie o en un plano, se requieren las funciones delta en más de una dimensión, ¿no? Entonces, en el caso tridimensional euclidiano,
pues la función delta va a cumplir ahora esta función de filtración. Esta sería la función de filtración. Simplemente te dice que la integral en el volumen de una función de prueba multiplicado por la delta va a ser exactamente la función evaluado en el punto R' que te indica la delta, mientras R' se encuentre dentro de este volumen que está aquí, ¿no? Que es el volumen de integración, el dominio donde estás integrando la función, ¿no? Si el R' no está aquí, pues entonces la integral vale cero. ¿Ok? De hecho, eso también es cierto en el otro caso, ¿no? En el caso de la integral de una dimensión, ¿no? O sea, yo puedo aquí agarrar y decir, defino un intervalo, ¿no? Entonces tengo aquí una función que no necesariamente es todo el infinito, de menos infinito, y aquí tengo la delta de x menos x', entonces extiende naturalmente esa definición como f de x', mientras x' pertenezca al intervalo, y 0, x' no pertenece al intervalo, ¿no? Bien, y bueno, la definición informal pues sería igual que en la otra, y este sería el caso en donde la función de prueba vale 1, ¿no? Mientras el volumen contenga el punto al origen, ¿no? En el caso de coordenadas cartesianas, pues la delta se puede expresar como un producto de deltas, ¿okay? Y en otros casos, en otras coordenadas, por ejemplo cilíndricas o esféricas, cambia la definición, pero pues es relativamente sencillo encontrar estas expresiones utilizando justamente las definiciones de las propiedades de la delta. Por ejemplo, si yo tomo en el caso vamos a decir, en el caso de las cilíndricas, ¿no? Por sencillez, en el caso de las cilíndricas yo tengo que la regla de transformación es x igual a rho coseno de phi, y igual a rho seno de phi, y z, ¿no? Igual a lo que sea. Entonces, pues, para probar esta de aquí, pues simplemente utilizas la delta, la definición de la delta en las coordenadas cartesianas, ¿no? Que sería, por ejemplo, a ver, ajá, por ejemplo, R menos R', sería delta de x menos x', delta de y menos y', delta de z menos z'. Entonces, este término, pues ya está listo, ¿no? Estos otros, simplemente puedes hacer esto, ¿no? Rho, eh, bueno, una manera de hacerlo es utilizando una manera más formal, digamos, de hacerlo, es haciendo el cambio de variable en la integral, bajo la integral, ¿no? Integral. ¿Vale? Aquí haces el cambio de variables. Entonces yo quiero ver cuál es esta expresión, ¿vale? En las otras coordenadas, ¿no? Entonces, el cambio de variable de 3R, que sería de rho, de phi, bueno, de z, y también aquí hay un rho, ¿no? Entonces aquí, tiene que, esta función delta de Dirac tiene que transformar, ¿sale? De una manera tal que de alguna manera me cancele este factor. ¿Okay? Esa es la razón. Entonces, la única manera en que puede transformar este factor
es que esto se convierta eh, en rho menos rho prima, ¿okay? Phi menos phi prima, ¿vale? Delta z menos z prima, todo esto dividido sobre rho, ¿vale? Entonces cuando pasa eso, pues aquí el rho cancela con este rho y aquí ya se vuelven una integral de deltas ordinarias y esto conserva la propiedad de efecto valor. ¿Vale? Entonces, hay una manera, digamos, utilizando, déjenme redactar un poquito, seguramente eso lo han de haber visto. Hay una manera, utilizando esta identidad, déjenme redactar, esta identidad justamente, para poder hacer ese cambio de variable, ¿no? La delta, ¿no? Ok, y bueno, aquí otra propiedad importante es que si ustedes se fijan en esta expresión de la delta, el delta R debe tener dimensiones del inverso de volumen para que esto tenga sentido, ¿no? O sea, si R si D3R tiene unidades de volumen, entonces delta de R debe tener unidades de volumen. Ok. De hecho, aquí viene, ¿no? El ejemplo general, ¿no? Cuando tú pasas de un marco ordenado a otro, básicamente tú debes cumplir con esta propiedad, ¿no? Que es lo que les decía. O sea, es decir, aquí tengo las cartesianas, por ejemplo, y acá tengo las cilíndricas, ¿no? Entonces, son coordenada por coordenada. La relación que se requiere para que se cumpla esta propiedad es que estas dos deltas están relacionadas a través de este factor, ¿no? O sea, necesitas agregar este jacobiano para que se pueda cumplir esta identidad, ¿no? Entonces, este jacobiano justamente es este rho, ¿no? Que de la transformación de coordenadas en las coordenadas cilíndricas. En más de dimensiones también tienes estas otras identidades, ¿no? Que también son muy útiles para expresar funciones en el espacio de Fourier, al igual que en el caso de una dimensión. Una propiedad muy importante de la delta, que así, ahora sí que aquí sí me gustaría destacar, es esta identidad. O sea, es decir, el laplaciano del inverso de R menos R', resulta ser menos 4pi, la delta de R menos R', ¿no? Esta identidad la destaco porque justamente 1 sobre R menos R' es el término que aparece en la ley de Coulomb, ¿no? O sea, cuando yo tengo el campo eléctrico, por ejemplo, de una carga, que vamos a ver, pero bueno, ya conocen, ¿no? Ustedes de sus cursos básicos, es que tengo la carga dividido sobre 4pi en 0, y luego voy a tener aquí, si lo mido con respecto a esta R', pues voy a tener 1 sobre R, perdón. Bueno, el campo eléctrico, déjame referirme mejor al potencial eléctrico de una carga. Entonces acá, digamos, tengo el potencial, y entonces esto de acá simplemente es R menos R'. ¿Okay? Entonces, esta sería la expresión del potencial eléctrico, y entonces, pues calcular el laplaciano aquí de esta función, que me lo relacione con la densidad, pues justamente se tiene una ecuación conocida que yo tomo el laplaciano de esta phi, voy a tener aquí el laplaciano, estos son constantes, ¿no? Entonces voy a tener menos q sobre 4pi en 0, ¿vale? El laplaciano de 1 sobre r menos r'. ¿Okay? Pero esto de acá es el negativo de 4pi de la delta, ¿no? Pues en otras palabras, acá tengo q por delta de r menos r' sobre 4pi, cancela este 4pi que tengo acá, sobre epsilon 0. Y esta, señores, es una de las ecuaciones
si yo ahora identifico esta cantidad que está acá como la delta de R, o sea, la delta de carga, de una sola carga en el punto R', entonces esta es la llamada ecuación de Poisson. ¿Okay? Esta es la ecuación de Poisson de la electrostática, que vamos a ver en su momento. Bien, entonces una prueba sencilla de esta identidad es utilizando coordenadas esféricas, ¿no? Primero, si R es distinto de 0, ¿vale? Que es este caso, pues simplemente expresa el laplaciano en las coordenadas esféricas, que es este operador que está aquí. ¿Vale? Es decir, 1 sobre R cuadrado, derivada parcial con respecto a R del producto de R cuadrado por la derivada parcial con respecto a R. ¿Okay? De 1 en R, ¿no? Que es este término. Entonces, si tú tomas las derivadas, entonces simplemente eso te va a dar 0. ¿No? O sea, calcúlalo y eso te da 0. Ahora, ¿qué es lo que pasa con R igual a 0? ¿No? O sea, es decir, no voy a tomar el caso de R distinto a 0, sino voy a tomar la derivada y voy a considerar que el R igual a 0 está en el dominio. Bueno, pues consideramos un volumen pequeño, ¿vale? Que contenga el punto 0 y tomamos la integral en el volumen de laplaciano en 1 en R. O sea, ¿cómo intuir que vamos a llegar a, o sea, que tenemos que calcular la integral? Bueno, pues este es un poco parte del resultado de la teoría de funciones generalizadas, ¿no? Del análisis funcional, porque pues se descubrió que justamente el laplaciano del inverso de R no es una función ordinaria, ¿no? Sino es una función generalizada, que es justamente la delta, ¿no? Entonces, por eso, la única manera en que tiene sentido este término, digamos, el laplaciano de 1 en R, es 11 horas. Bajo su integral, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es, de acá lo podemos separar de esta forma, ¿no? La divergencia del gradiente de 1 en R y aplicar el teorema de la divergencia, ¿no? Del teorema de la divergencia, acuérdense, el teorema de la divergencia sería D por SR, divergencia de un campo vectorial, esto de acá, en un volumen, es la integral cerrada de S sobre la superficie, punto el vector, ¿no? Entonces, ¿quién es este vector A? En este caso, pues es este de aquí, pero el gradiente de 1 en R, pues ya sabemos que vale menos R unitario sobre R cuadrado. Que de hecho es la expresión de lo que sería el campo eléctrico, ¿no? Bueno, el negativo del campo eléctrico. Ahora yo puedo expresar el elemento de área, ¿no? Ah, pues acá está, mira. Aquí lo tiene. El elemento de área es R cuadrado seno de teta de phi, es el elemento de área de, ¿cómo se llama? De la superficie esférica, ¿no? Y la dirección normal de una superficie esférica, pues claramente es la misma. Porque aquí está el origen, donde el R igual a 0. Y entonces si tomamos aquí, este sería R unitario, ¿ok? Entonces el elemento de área vectorial, pues apunta en esta dirección, ¿no? Por eso aquí está el R unitario. Entonces, R unitario con este R unitario te da 1. El R cuadrado que está acá cancela con el R cuadrado y te queda simplemente una integral sobre seno de teta de 0 a pi y la integral de phi de 0 a 2 pi. Y eso pues nos da el valor de menos 4 pi. Entonces lo que tenemos es la integral en el volumen de laplaciano de 1 en R es igual a menos 4 pi. Pero esa es una de las propiedades, es justamente la propiedad de filtración de la propiedad de filtración de la función delta de Dirac, ¿no? Entonces de aquí, laplaciano de 1 en R no tiene que ser otra cosa más que menos 4 pi delta de R.
¿Ok? Entonces es muy útil esta identidad. Bien, recordar rápidamente el análisis de Fourier. Cuando tenemos una función periódica, no sé si tengan alguna duda de lo que estamos viendo, de la delta en 3 dimensiones, antes de pasar al otro. ¿Todo bien? Eh, una preguntita, sí, Uh-huh. rápida. Este, veíamos que la delta, para que tuviera sentido un poquito antes, en 3 dimensiones tenía dimensiones de 1 sobre volumen, ¿no? De hecho, es lo que va a ayudar Sí. después a la densidad. ¿Eso siempre es así o en general la delta es adimensional o cuando estamos en otras dimensiones cambia también dependiendo del contexto o cómo funciona? Bueno, depende quizá un poco de la convención, pero si cambias de dimensión, pues las unidades cambian, ¿no? O sea, por ejemplo, veíamos en el caso de una línea, o sea, de dimensión uno, pues ahí la delta tiene dimensiones físicas del inverso de longitud, ¿no? Si pasamos a dimensión 3, pues ya tiene dimensiones unidades del inverso del volumen. Ahora, también depende del contexto, porque si estamos hablando simplemente de integrales, donde son funciones de variable real, que no tienen dimensiones, pues la delta no tiene dimensiones tampoco, ¿no? Entonces, va a depender un poco del contexto, ¿no? En otras palabras, mira, una manera sencilla de ver las dimensiones de la delta es tomar la propiedad de filtración, ¿no? ¿Vale? O sea, la definición, esa es la definición básicamente de filtración, ¿no? Digamos, aquí yo tengo una cierta medida, eh, vamos a llamarle B, ¿no? Como volumen, y aquí tengo mi delta, ¿no? De lo que tenga en cuestión. Entonces, si esto no tiene unidades, pues la delta tampoco tiene unidades, ¿no? Porque esto siempre vale 1, ¿no? Mientras el R' pertenezca al dominio de integración, ¿no? Entonces, pero si esto representa otra, digamos, cantidad física o de otra índole, pues las unidades que tengan acá, ¿vale? La delta, para que esto tenga sentido, debe tener, o sea, las unidades, digamos, de la delta, siempre van a ser eh, las unidades de la diferencial a la inversa, ¿no? Entonces siempre debe cumplirse, ¿no? Claramente, si este no tiene unidades, pues tampoco este tiene. ¿Okay? Bien, Ok. análisis de Fourier, pues aquí también nada más recordar, ¿no? Mira, se murió el polvo. Análisis de Fourier, bueno, pues cuando tenemos una función periódica, pues usamos representaciones en serie de Fourier, ¿no? Es muy común utilizar las representaciones en serie de Fourier para estudiar, digamos, estas funciones periódicas, por ejemplo, que tenga funciones del estilo de, así, no tienen que ser continuas necesariamente, una función de este estilo. Con esto tú puedes, y acá también, ¿no? Sí, ¿sí? Tú puedes estudiar propiedades que tiene las funciones y determinar identidades, ¿no? Por ejemplo, encontrar expresiones para números irracionales como son el pi, ¿no? En funciones de series, etcétera. O sea, tiene muchas aplicaciones, las series de Fourier, el análisis de Fourier, y especialmente en física, ¿no? Porque cuando tú tienes justamente propiedades de periodicidad en los sistemas,
pues hacer una descomposición de esta manera te permite encontrar la solución y por lo tanto la explicación de algún fenómeno, ¿no? Entonces el punto es que cuando tienes estas funciones periódicas con esta propiedad de esta simetría de periodicidad, pues tú puedes expresar la función f de x en esta serie, ¿no? Por supuesto que también otras funciones la puedes expresar, digamos que tengan a lo mejor un dominio más grande, que no necesariamente sean periódicas, también se pueden expresar en términos de series de Fourier. Solamente tienes que como ubicarte en el dominio, ¿no? En cuestión. Entonces los coeficientes de la expansión se pueden determinar con esta identidad, ¿vale? Con esta definición. Y bueno, pues lo que hay que hacer simplemente es calcular estas integrales, ¿no? Cuando tienes funciones que están en todo el espacio, no solamente en un dominio, sino en todo el espacio, puedes utilizar transformadas de Fourier, ¿no? Esta sería su definición. Y, y aquí, hablando de lo que estábamos mencionando hace rato de la completez, en este caso, de las funciones completas, E a la I kx. Chavos, ya se terminó su tiempo, por favor, ya saben que tienen de 11 a 11 y media para subir sus, Perdón, es que sus resultados. está en el examen. Pero permítame, déjame. No, pues ya, hombre. ¿Eh? Nada. Deme chance nada más. Bien, entonces vamos a continuar un ratito más en lo que estos cuates suben sus documentos y ahorita a las 11:30 va a iniciar el otro examen, ¿no? Entonces ahí también voy a interrumpir un poquito la clase por lo mismo, ¿no? Entonces voy a estar monitoreando aquí la hora. Bien, entonces, bien, todo lo que les decía, estas funciones E a la I kx
que de hecho también son ejenfunciones del operador laplaciano, ¿vale? Porque E a la I kx es igual a menos k cuadrado E a la I kx. Entonces, estas ejenfunciones también forman un conjunto completo de ejenfunciones que son ortonormales entre sí, ¿no? Y eso permite expresar, digamos, una función arbitraria en los reales como la integral, digamos, de coeficientes, en este caso son los coeficientes de Fourier, por esta función. Entonces, esto en sí es la generalización que hay en el caso de álgebra lineal para estudiar espacios vectoriales, como la descomposición en espacios, digamos, ¿cómo se dice? En vectores, ¿no? Digamos, en una combinación lineal de vectores. Entonces, exactamente en ese mismo sentido, nada más que es generalizado, ¿no? Y bueno, con esto también puedes determinar este F gorrito, puedes sacar una transformada inversa, ¿no? de Fourier y obtener este resultado. Y bueno, el resultado es de que pues utilizando estas identidades, estas definiciones, se puede probar la relación de completez que veíamos hace rato, que se relacionaba con la delta de Dirac, que ahorita va a aparecer. Algunas de las propiedades que aparecen es, por ejemplo, si la función es real, ¿no? Pues esto implica una cierta simetría entre sus coeficientes, ¿no? Y lo mismo puedes hacer para, digamos, otra variable que puede ser el tiempo, ¿no? En realidad es indistinguible matemáticamente lo mismo, solamente pues vamos a denotar normalmente en física a t como la coordenada temporal y a w como la componente en el espacio de Fourier, ¿no? Y cuando yo tengo una función que solamente depende de la posición y también depende del tiempo, pues yo puedo hacer esta expansión o esta transformada de Fourier o esta descomposición en modo de Fourier, ¿no? Que es muy conveniente para estudiar, por ejemplo, ondas electromagnéticas. Y bueno, se tiene aquí un teorema importante, que es el teorema de Parseval, que es una relación que te expresa la integral en un espacio, en el espacio como de coordenadas, y la integral en el espacio de Fourier, ¿no? Entonces, es una integral útil. Bueno, aquí hay un teorema de convolución que yo creo que no lo vamos a utilizar, así que yo creo que lo dejamos para el siguiente curso. Pero bueno, es un teorema muy sencillo en este contexto, porque como que estamos viendo en este momento, porque simplemente la convolución, digamos, entre dos funciones, convolución entre funciones f de t y g de t, es esta definición, ¿no? O sea, es decir, es una relación que hay entre g y t, es el resultado, digamos, que se encuentra después de hacer esta integral, ¿no? Entre las funciones g multiplicada por la función f de esta manera. Entonces, el resultado pues te da otra función y esa función se le llama la convolución de f y g. Entonces, en particular, pues si expresamos las funciones f y g en su descomposición en modos de Fourier, pues eso permite probar que la convolución de h, ¿vale?, va a ser igual al producto de las convoluciones, perdón, la convolución, digamos, de fg va a ser igual en el espacio de Fourier al producto de las funciones en el espacio de Fourier. Entonces, eso hace que sea útil, ¿no?, para resolución de ciertos problemas, ¿no? Y aquí viene la prueba, ¿no? Ustedes lo pueden checar. Que esta de acá, pues es justamente la transformada de Fourier, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta de acá sería la transformada de Fourier de h, entonces la transformada de Fourier de h es igual al producto de las transformadas, ¿no? Entonces, esa es la ventaja
teorema de convolución. Acá pues solamente es un poco de álgebra, ¿no? Y sirve esos resultados matemáticos sirven cuando estamos estudiando más que todo ondas electromagnéticas, así que también lo voy a dejar por un lado, que se va a ver hasta el siguiente curso, especialmente cuando las ondas electromagnéticas tienen frecuencias muy altas, ¿no? Son muy agitadas entre sí. Entonces, pues haces un promedio temporal para eliminar ese ruido, ¿no? Digamos, que puede haber en las ondas electromagnéticas. Y entonces pues, simplemente haces esta integral en el tiempo, en el periodo, ¿no? Dividido sobre el tiempo, ¿no? Entonces estas integrales pues, son sencillas, son funciones exponenciales aquí. Y tú puedes demostrar esta serie de propiedades, ¿no? Muy fácilmente, ¿no? Cosa que ustedes pueden hacer, ¿no? Y bueno, aquí vienen algunos ejemplos que les encargo que revisen. Por ejemplo, esta es una identidad interesante, ¿no? Te preguntan encontrar la serie de Fourier que representa esta función periódica, ¿no? Entonces, esta es una función interesante porque, digamos, es una función interesante en tanto que tú la puedes generalizar para otras dimensiones, pero lo que significa esta función es lo siguiente. Vamos a agarrar el eje real. Vamos a decir que aquí está el origen. Entonces, lo que me está diciendo esto es de que hay puntos especiales en los enteros 2p, 2pi. Entonces, por ejemplo, yo aquí vamos a decir que va a ser 1, 2, 3, 4, etc. Menos 1, menos 2, menos 3, etc. Y aquí el ancho que sería 2pi, ¿no? Entonces, en cada uno de estos puntos hay una delta de Dirac. Acá tenemos delta de Dirac. Necesita alguna hoja allá abajo. Pues un momentito. Tienes que mejorar tu clase. ¿Estás en clase? Sí. Entonces, aquí tenemos deltas de Dirac. ¿Ok? Tenemos deltas de Dirac. Y y entonces podemos estudiar, por ejemplo, de esta idea podemos pensar que un material está hecho con estas barreras, ¿no? Y entonces podemos estudiar la manera en la cual se propaga alguna partícula en mecánica cuántica, ¿vale? A través de estas barreras. Entonces, con esto se puede estudiar, por ejemplo, el efecto túnel o algunos otros fenómenos en física cuántica, ¿no? Otro ejemplo que se puede hacer simplemente cambiando el signo aquí, y ponemos el signo menos, entonces voy a tener deltas aquí en esta dirección. Aquí tengo otra delta, otra delta, otra delta. Y esto puede representar como un pozo de potencial. Entonces, si yo tengo un material unidimensional, entonces estos puntos que se separan por 2pi representarían los núcleos iónicos del material, ¿no? Porque los núcleos iónicos, digamos, vamos a pensar que aquí hay un electrón, ¿no? Y el núcleo iónico lo que hace es atraer normalmente tienen carga positiva, ¿no? Carga positiva. Entonces el electrón, como tiene carga negativa, es atraído hacia acá. Pero una vez que ingresa aquí, también es atraído hacia acá. Entonces, este es un modelo, digamos, utilizando estas deltas, de este material, por ejemplo, ¿no? Para estudiar esta clase de sistemas en física cuántica, ¿no? Bien, entonces, seguramente para poder resolver el problema, pues se requiere hacer una transformada de Fourier, ¿no? Y los coeficientes de Fourier, pues simplemente utilizamos la fórmula de la transformación de Fourier, sustituimos aquí las deltas y nos aprovechamos, efectivamente, de la propiedad de filtración de la delta, ¿no? Entonces aquí filtra todos excepto 2pi, ¿no?
Entonces, pues, lo que yo tengo aquí es esta serie que viene dado por esta expresión. ¿Vale? Y esta serie, pues es, de hecho tú puedes relacionar esta serie con es una función de Theta de Jacobi, ¿no? O sea, es una función especial que sí tiene sentido, ¿no? Bien, entonces hasta aquí acabamos con todo este rollo de funciones generalizadas. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta de todo lo de funciones generalizadas, de delta, de la función paso, del análisis de Fourier. También el análisis de Fourier en matemáticas es parte del análisis funcional, ¿no? Y ya con esto pasaríamos a lo siguiente, ¿no? Que son las transformaciones ortogonales. Déjenme ver cómo andamos de tiempo. Déjenme entrar a la otra sala. Ahorita regreso. Permítame tantito. Déjenme continuar ahorita en lo que sigue, ¿no? Bien, transformaciones ortogonales. Pues es un tema muy importante. Este sí es un tema muy importante, en lo que vamos a ver, más o menos recurrente. Y tiene que ver con las propiedades de simetría, ¿no? Básicamente, imaginemos que tenemos dos marcos de referencia. Ahorita, por lo sencillo, voy a considerar los marcos cartesianos, tal con los vectores unitarios estándar. O sea, este de acá sería E3, este de acá sería E2, y este de acá E1, ¿no? Entonces, esto normalmente pues es X, Y y Z, ¿no? Es el marco cartesiano. Entonces, este marco cartesiano yo lo puedo rotar en otra dirección, ¿vale? Más o menos así. Este de acá sería el marco cartesiano rotado X', Y' y Z', ¿no? Y entonces claramente cada uno pues tiene su vectorcito
¿vale? Unitario, E1 primado, por acá tendríamos el E3 primado y por acá tendríamos el E2 primado, ¿no? Pues esto de acá no es otra cosa más que tomar cada uno de los ejes del marco cartesiano y transformarlo, o sea, rotarlo, ¿vale? De tal manera que coincida con estos otros ejes, ¿no? Entonces, se hace a través de lo que se llama una transformación de rotación que vimos, bueno, no sé si con ustedes creo que no, pero esto se ve en física 1 a través de lo que se llaman los cosenos directores, ¿vale? Y la propiedad que cumplen los vectores unitarios, pues claramente es esta, ¿no? Son unitarios. Entonces, si yo hago esta transformación, ¿no? O sea, digamos, yo sustituyo aquí a y j, el j, ¿vale? Sustituyo e prima punto e j prima. Ya sabemos que esto de acá es del j, ¿no? Porque son unitarios ortogonales entre sí. Entonces, permítanme un poquito. Ahorita regreso. Ahorita continuamos con la. Déjenme pasar acá. Elementos. Ok, ya casi todos son sus exámenes. Todavía faltan 3 minutos. 7 minutos. Okay. Bien, entonces. ¿Dónde están ustedes? Ok, sí me escuchaban. Bien, entonces. Pues, a ver, déjame apagar el micrófono. Ok. Bien, entonces sustituimos simplemente. Pues esto va a ser a i j. No, j no es buen índice. Vamos a ponerle acá. Ahí k, k. Luego a j, l, l, ¿no? Y esto pues claramente es un vector, ¿no? Entonces esto es un producto punto. Pero estos son los coeficientes de la matriz, ya son números. Pues sale a i k, a j, l. Y aquí tengo el producto punto de ek punto el, ¿no? Pero estos son ortogonales en la otra base, ¿no? Y son básicamente la de esta de Kronecker. Entonces aquí, como la de esta de Kronecker, ya sabemos que solamente cuando k es igual a l, sobrevive. Pues aquí voy a tener que k es igual a l. Y voy a tener, con la convención de Einstein, suma sobre índices repetidos, a i k, a j k, delta i j, ¿no? Y esto lo puedes expresar en términos matriciales, como, porque ustedes se fijan, esto es casi el producto de matrices, así con los índices, pero lo puedes expresar con el producto si esto lo expresas como A y K, A transpuesto, K, J, ¿no?
intercambiando estos índices y esto es lo mismo que A por A transpuesto y J, ¿no? Y entonces esta es la identidad y J. Como esto vale para cualquier par de índices y J, entonces cumples con la propiedad de que A por A transpuesto es igual a 1. Y esto es lo que se llama la definición de una matriz ortogonal. Y algo bien interesante, que se denota por O normalmente, o vamos a decir O3 en este caso, es que el conjunto de estas matrices ortogonales forma un grupo. ¿Okay? O sea, tiene la propiedad de un grupo, de hecho, un grupo con propiedades especiales que se llama, una clase de grupos con propiedades especiales que se llaman grupos de Lie. Ok, permítanme tantito y ahorita regreso nuevamente. Déjenme ver cómo anda con estos chavos. Voy a silenciar.
Muy bien, jóvenes, vamos a continuar con nuestra clase de electro. Nos quedamos aquí en las transformaciones ortogonales, ¿no? Y entonces, como les comentaba, pues cumple con esta propiedad, ¿no? De que A por A transpuesta es igual a la identidad. Jerónimo, si puedes pasar a la otra sala, por favor, ahí te dejo el enlace. Disculpen ahí. Y bueno, de por sí la identidad cumple con la propiedad de que A por el inverso es igual a 1, ¿no? Esto en particular significa que A transpuesta es igual al inverso de A. Una manera fácil de verlo. Ahora, de acuerdo con las propiedades de los determinantes que ustedes conocen, el determinante del producto de una matriz pues es igual al producto de los determinantes. Pero sabemos que el determinante de la transpuesta de una matriz es lo mismo que el determinante. O sea, se cumple esta propiedad en determinantes. ¿Vale? El determinante de A es lo mismo que el determinante de A transpuesto para matrices cuadradas. Y entonces lo que voy a tener aquí es que el determinante de A cuadrado es igual a 1. Esto significa que el determinante puede ser de dos tipos, más menos 1. Y cuando tenemos el caso del determinante A igual a 1, lo que tenemos es una rotación, es lo que se llama una rotación. Cuando tenemos el caso de determinante igual a menos 1, entonces tenemos una reflexión. Y también podemos tener una inversión en el caso del determinante igual a menos 1. Por ejemplo, este caso solamente se invirtió la coordenada en X, ¿no? O sea, se reflejó X a menos X. ¿Sí? Esas son las transformaciones rígidas, digamos, que puedes realizar en el espacio cartesiano, ¿no? Entonces aquí se muestra en el caso dos dimensional, por ejemplo, el caso de una rotación. Aquí la rotación, agarro simplemente los ejes E1 y E2 y los roto a un ángulo teta. ¿Okay? Por aquí vienen rotando un ángulo teta hacia acá. Un ángulo teta. Entonces, como estos tienen que mantener su propiedad de ortonormalidad, pues este eje también se rota, ¿no? En el mismo ángulo. Y una reflexión, por el contrario, es agarrar uno de los ejes, uno dejarlo invariante, por ejemplo, y el otro reflejarlo respecto a este eje, ¿no? Entonces eso sería una reflexión, ¿no? Bien, aquí tenemos dos puntos de vista en la que podemos realizar las rotaciones o transformaciones. Uno se llama el punto de vista pasivo. El punto de vista pasivo es cuando el vector R no transforma, digamos, ¿no? El vector R en sí, el que estamos interesados, no realiza ninguna transformación, sigue siendo igual. Fíjense, aquí está R, igual a cómo se descompone este R en el marco, ¿vale? Cartesiano, uno de los marcos cartesianos, y cómo se expresa ese mismo vector R en el otro marco cartesiano, ¿no? Como podemos ver, el vector en ese sentido es, desde el punto de vista pasivo, preserva esta idea geométrica del asunto, ¿no? Porque, digamos, si yo tengo aquí mis ejes, ¿okay? Y tengo los ejes rotados, por ejemplo, algo así, para no que sean perpendiculares, yo tengo mi vector, este sería mi vector R en este caso, tenemos X, por ejemplo, o como coordenadas me refiero, ¿no? No, pero exactamente mejor le voy a poner los nombres
Ahí me chuté un imagen. Permítanme. ¿Alguien quiere entrar a la oficina? No. Okay. Bien, entonces le llamo los ejes. Estos serían el E1, el E2, aquí va abajo, ¿no? Esto sería el E1 primado y este sería el E2 primado. Entonces, si ustedes se fijan, ignoro el marco verde y pues claramente tengo aquí mi vector azul, ¿no? ¿Vale? Si yo roto el marco de referencia en un cierto ángulo, θ, el vector azul sigue igual, ahí está. Ahora nada más que expresado R en términos del marco verde, pues obviamente los coeficientes, ¿vale? En expansión cambian, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, aquí, en este marco negro, el coeficiente R1, pues es este, ¿no? Pero en el otro marco, es hasta acá, R1 primado. Así cambió los componentes, pero el vector en sí es el mismo, ¿vale? Entonces uno cambia. Bien. Ese es el punto de vista pasivo, y cuando pasa eso, como le estoy diciendo, el R1 primado y el R1, pues sí transforman, sí, las componentes del vector transforman, pero no el vector en sí, digamos. Entonces, cuando pasa eso, pues las componentes se relacionan entre sí con la matriz de rotación. ¿Okay? Entonces, en el caso, y bueno, para, en cierta forma, pues es como si yo agarro estas componentes y las llamo el vector R', así, entre paréntesis, para distinguirlo del R que está aquí arriba, de este R, pues en cierta forma este vector, que lo compongo con las componentes, pues transforman ante la rotación como un vector, ¿no? ¿Vale? Ese es el punto. Ahora, en el caso activo, justamente lo que transformas es el vector, y lo que dejas igual es el marco de referencia. En otras palabras, yo tengo aquí marco de referencia, E1, E2, ese queda fijo, no lo mueves, y lo que haces es que este vector R lo transformas a este otro vector que sería AR, y este es el que defines como R'. Ese es el caso activo porque tú estás justamente moviendo el vector. ¿Ok? ¿Cómo andamos de tiempo? 10 minutos. Bien, y bueno, esto es básicamente todo lo que tiene que ver acá. Y bueno, viene aquí definiciones de los tensores cartesianos que vamos a ver que los que están llevando relatividad general, pues esta parte se les va a facilitar, digamos, cuando lo vean allá también, ¿no? La parte de los tensores cartesianos. Bueno, hay varios, los tensores básicamente se clasifican por su rango, ¿no? Y aquí solamente vamos a ver lo que se llaman los tensores que en aquel contexto se le llaman contravariantes, pero no se distinguen aquí porque los índices arriba y abajo son los mismos porque nos hacemos referencia solamente al espacio euclidiano. Entonces, es un detalle técnico que tiene que ver justamente con el lugar, el espacio vectorial al que pertenecen los tensores en cuestión, ¿no? En el caso cartesiano, resulta ser que el espacio vectorial y el espacio dual son idénticos, no hay básicamente diferencia, pero en realidad son dos espacios vectoriales. Por eso en relatividad general sí se distinguen, digamos, estos dos espacios vectoriales. Y aquí, pues no, porque si ustedes se fijan aquí,
los índices arriba y abajo son iguales, ¿no? No se distingue eso, ¿no? Entonces podemos definir lo que se llama un tensor de rango cero, es un escalar. Básicamente es cualquier una función escalar, es un tensor de rango cero. Ejemplo, el potencial escalar, ¿vale? Potencial eléctrico. Es un tensor de rango cero, es decir, un escalar, porque ante una rotación, pues no transforma. O sea, el escalar no transforma en sí, ¿no? Ante una rotación. Tenemos un tensor de rango 1, pues es lo que se llama un vector, como el campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico es un tensor. Digo, es un vector. De hecho, es un campo tensorial. Digo, es un campo vectorial. Campo vectorial como el campo eléctrico, ¿no? Campo eléctrico un vector que transforma componente y S ante estas rotaciones. ¿No? De esa forma transforma. Igualmente, como lo vimos antes, el vector, desde el punto de vista geométrico, se escoge que sea en el punto de vista pasivo, ¿no? O sea, el vector en sí no transforma, ¿no? Sino lo que transforma son los ejes de rotación. Y entonces, con eso, desde el punto de vista pasivo, podemos determinar que son las componentes las que transforman, ¿no? Y entonces, esta es la regla de transformación de los vectores, o sea, es decir, las componentes transforman con esta regla de transformación. Si yo tengo tensores de rango más alto, un tensor de rango 2, por ejemplo, como una matriz, también se le da en el mismo sentido, un sentido geométrico, y el tensor ahora transforma de esta forma, ¿no? A y K, A, J, L, T, K, L, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa sería la regla de transformación de los tensores. Y bueno, hay otras notaciones, por ejemplo, lo que se llama un diádico, pues no es otra cosa más que expresar un tensor de rango 2 de otra manera, ¿no? Utilizando la base de esta forma. Pues aquí es como una cuestión de notación más que todo, de que es el producto de estos vectores, ¿no? Pero producto vectorial, ¿no? O sea, un producto directo. Es la representación diádica del tensor, ¿no? Entonces, en sí, si yo veo las componentes de este P, pues se refiere al resultado del producto matricial de estos vectores EI y EJ, ¿no? Porque son componentes. Entonces, el resultado matricial, digamos, el producto de matrices, pero estas viéndolas como matrices de 1 por n, es el tensor diádico. Permítanme tantito, por favor.
Bien, jóvenes, ya vamos a terminar. Entonces, esa es la representación diádica, ¿no? Y bueno, hay aquí una serie de propiedades. Por ejemplo, una clasificación de ciertos vectores o ciertos tensores cuando son transformados ante una reflexión o inversión, ¿no? En particular se introduce lo que se llama un pseudotensor, perdón, cuando cambia de signo ante una transformación de rotación o de reflexión o de inversión. El ejemplo paradigmático que nos va a ocupar, porque se utiliza mucho, por ejemplo, para el campo magnético, es justamente el producto cruz entre dos vectores, ¿no? ¿Qué ocurre cuando yo hago una transformación de coordenadas o una transformación de un movimiento rígido que ya puede hacer una rotación, una reflexión, una inversión, con el vector m, ¿no? Es decir, de qué clase de vectores, ¿no? Entonces uno esperaría, digamos, bueno, pues que si este P transforma como A por P, este W transforma como A por W, la pregunta natural, que es si M simplemente transforma como A por M, ¿no? Pues el resultado es de que como es producto cruz, pues aquí aparece un término extra como factor que puede modificar la dirección del producto. Entonces, como no transforma solamente de esta manera, pues entonces no se le llama pseudo vector o pseudotensor en general, ¿no? Cuando transforma de otra forma, con un coeficiente aquí, entonces les llama pseudotensores o pseudovectores. Entonces, en el caso particular del producto cruz, si ustedes hacen este trabajito, que es básicamente se puede obtener utilizando las propiedades de la delta, utilizando la tecnología de Levi-Civita. Fíjense aquí, bien sencillamente, parten del vector en las coordenadas primadas, después sustituyen las expresiones de P y W con esta transformación, y ahí pues va a aparecer el epsilon y JK, el AJS y el AKL. Ustedes pueden introducir una delta, ¿sí?, para separar aquí unos índices, y la delta la pueden expresar en términos de un producto de matrices A, ¿no? Entonces ya voy a tener aquí 4 matrices, porque la delta me introdujo 2 más, ¿no? Después aprovechan la identidad que involucra el epsilon PJ con 3 de las matrices, ¿vale? Aquí está, para relacionarlo con el determinante, ¿sí?, que vimos anteriormente cuando introducimos lo de la tecnología de Levi-Civita. Y luego ya identifican aquí a este como el producto cruz nuevamente, que esto te da el M, y su regla de transformación A. Pero resulta que aparece este determinante A. Entonces eso hace que ya el vector M, que es el resultado del producto cruz, pues no sea un vector que transforma como los vectores transforman, ¿no? Porque aparece este determinante A. O sea, es decir, si hay un determinante A que sea negativo, pues entonces no transforma como un vector ordinario, ¿no? Si, como el caso de una reflexión, ¿no? Entonces a esta clase de vectores se llama pseudovectores, ¿okay? Y lo mismo puede ocurrir en el caso de pseudotensores. Los pseudotensores, digamos, yo tengo aquí un T sub, bueno, ¿cómo le llamo? Ya para terminar, ¿okay? Y yo tengo aquí un S, ¿no?, de pseudotensor, IJK, por ejemplo. Pues ¿cómo transformaría con un determinante A? ¿Ok? Luego aquí tendría AIL, AJM, AKP, y acá tendría el S, aquí tendría el primado, SLNP, ¿no? Esa sería la regla de transformación de un pseudo tensor, ¿vale? Aparece este determinante. Y bueno, uno puede verificar que cuando tengo un producto cruz, yo tengo aquí el producto cruz de un vector axial por uno polar, esto me da uno polar, ¿no? O sea, el vector axial es el vector ordinario, ¿no?
el vector axial es el pseudovector, ¿no? Y el polar es el ordinario. Entonces, cuando yo tengo un pseudovector por un ordinario, me da un ordinario. Si yo tengo el producto de dos vectores ordinarios, como lo vimos acá arriba, producto de dos ordinarios, me da un pseudovector. Si yo tengo dos pseudovectores, me da otro pseudovector. ¿Okay? Y bueno, acá esto ya lo pueden leer ustedes, son simplemente aplicaciones, ¿no? De la reflexión y de la inversión, ¿no? De antivectores, ¿no? Y hasta ahí dejamos, como había dicho al inicio, pues nos faltó el teorema de Helmholtz, pero ese voy a regresar cuando lo requiera, en el tema de electrostática, ¿no? Voy a regresar a este teorema, ¿no? Creo que ahorita no hay ningún ejercicio que requiera el teorema, así que con esto completamos muy bien el tema, ¿no? Pero en su momento lo planteamos, ¿no? O sea, básicamente es una manera en la cual tú puedes descomponer cualquier campo vectorial, como la superposición de dos campos vectoriales, uno que tenga divergencia cero y otro que tenga rotacional cero, ¿no? Entonces es una descomposición muy útil, como vamos a ver cuando buscamos lo de electrostática. Entonces aquí acabamos muy bien la semana de teoría electromagnética. No sé si tengan alguna duda. ¿Jóvenes? Yo creo que no mucha. O sea, No. creo que las dudas salen cuando intentamos hacer los problemas y vemos que, pues no está tan fácil, algo así. Ok, bueno, ojalá les haya servido los tips, porque pues al final no se desarrolló todo, pero más o menos se fueron dando los tips de cómo se obtienen las expresiones, etcétera, ¿no? Entonces, pues hagan los problemas de tarea. Les recomiendo que entren en la plataforma y ahí mismo se suban, ¿no? Yo ahí mismo les voy a dar su retroalimentación y van a tener un segundo chance. Te voy a revisar bien la configuración de la tarea, pero hasta donde me acuerdo más bien, se tenía un segundo chance para subir. Entonces, vamos a ver qué tan pesado es hacerlo de esa manera para que ustedes puedan mejorar su calificación en dado caso que requieran, ¿no? Mejorar. Sí, me parece bien, supongo. No sé los demás, no. Vamos. Y bueno, en esta ocasión pues ya no vamos a poder tener la participación de las otras, porque ya se acabó el tiempo, pero en la clase de lunes yo creo que comenzamos con eso, pues, ¿no? Que cada uno hable por unos 3 minutos sobre lo que está aprendiendo, ¿no? Es importante reforzar hablándolo. Acuérdense el dicho que decía Feynman, de que si tú quieres aprender algo, explícaselo a alguien en la forma más elemental posible, ¿no? Entonces, agarren cualquier concepto de los que vimos de cálculo y el lunes explíquenlo a todo el grupo, ¿no? Sí, Vale. sí. Sí, está bien. Perfecto. Muy bien, entonces pues, nos vemos el lunes. Gracias, De hecho, como en doctor. 2 horas. Está bien, doctor. Que tengan buena tarde, gracias. Gracias. Bueno, y nos vemos. Gracias, doctor, igualmente. Sí. Nos vemos a la 1:30. Claro. Sí. Bueno, Vale, pues, nos vemos. Chao. ¿Cómo van, chavos? ¿Perdón? Sí. Venga, la grabas.